Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las recomendaciones previas para la intervención de equipos de climatización que operan con refrigerantes inflamables. La primera operación que debo hacer es revisar el historial de mantenimiento del equipo para ver en su hoja de vida los problemas que ha presentado el mismo y reparaciones hechas previamente. De esta manera podemos darnos una imagen de los posibles problemas que pueda presentar el equipo o de los mantenimientos programados que se tengan que hacer al mismo. A continuación debemos identificar la clasificación de seguridad del refrigerante del equipo, con lo cual se tiene información sobre las normas para manipular el mismo. Entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos ver aquí los refrigerantes. Aquí tenemos 290 R600A como A3. Tenemos también aquí al A1, 22, 134 y otros. Ya recordemos que en este caso el 32 es una clasificación A2L, lo cual es ligeramente flamable. Muy importante es utilizar los elementos de protección de personal adecuados para el procedimiento que vayamos a hacer. Cuando lleguemos al domicilio, entonces debemos proceder a desconectar eléctricamente el equipo. Ojo que estamos aquí observando que el tablero eléctrico desconectamos los disyuntores o los breakers y no desconectamos los cordones, porque los cordones de los equipos no pueden causar chispas y pueden causar un incendio en caso que existan fugas. Entonces por esta razón se recomienda desconectar aquí desde el tablero de control eléctrico del domicilio. Lo siguiente muy importante es verificar que las dimensiones del recinto donde está ubicado el equipo sean las recomendadas por el fabricante. En este caso tenemos aquí un fabricante que para esta clase de equipo dice que es ideal para habitaciones de 15 a 21 metros cuadrados con una altura de 2.7 metros. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un recinto donde la altura media sería 2.7 metros, pero la superficie, ¿cierto?, del recinto debe estar entre 15 y 21 metros cuadrados. ¿Para qué? Para tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Tenemos en cuenta que si esta superficie es menor, entonces la concentración que vamos a tener de refrigerante, en este caso flamable, va a ser mucho mayor y puede estar dentro de los niveles de riesgo de incendio en caso de alguna fuga. Por esa razón hay que respetar mucho estas recomendaciones del fabricante. La siguiente adopción que debemos hacer es que ya estando en el domicilio, vamos a verificar que no existen fuentes de ignición ni material inflamable cerca del área de trabajo. Entonces lo ideal es que no tengamos ninguna presencia, en este caso, de elementos como estufas, interruptores, en este caso una fuente de calefacción. Tenemos otro tipo de bombillos u otro tipo de fuente de ignición en un radio de 2 a 3 metros, ya sea de la unidad interna o de la unidad externa a la cual vamos a intervenir. En el siguiente paso se procede a realizar una detección de posibles fugas de refrigerantes del equipo con nuestro instrumento adecuado para refrigerantes tipo HC. En caso que existan fugas, se procede a abrir ventanas, puertas y usar ventilación mecánica para venteo del refrigerante, y así de esta manera tener una buena seguridad en el sitio de trabajo. En el siguiente paso vamos a asegurar la disposición de los equipos de extinción de incendios adecuados que estén a la mano para nuestro trabajo. Vemos que si estoy trabajando estos equipos en unidades internas o externas, debo tener muy cerca mi equipo de extintor de incendio. Después de ello vamos a delimitar el área de trabajo y preferiblemente ubicar un aviso que se indique trabajo en proceso. Esta área de trabajo debe tener al menos 2 metros aquí de radio de donde estoy trabajando con el equipo. Es muy importante decir al cliente que debe respetar esta área de trabajo porque es por su seguridad y por la seguridad del personal que está trabajando aquí, y hay que explicarle eso a los clientes, porque muchos de ellos quieren estar siempre muy cerca observando los procedimientos que nosotros hacemos, pero en este caso, como estamos trabajando con refrigerantes HC, simplemente hay que explicarle que es por su seguridad y la nuestra.
asegurar suficiente ventilación en el área de trabajo. Entonces, en este caso, se tienen que abrir ventanas, se tienen que abrir puertas y, si es necesario, utilizar ventilación mecánica con ventiladores tipo ATEX, que son para trabajar en ambientes inflamables como el que estamos viendo aquí. Después de ello, vamos a utilizar nuevamente nuestro detector electrónico adecuado para refrigerantes inflamables y lo vamos a colocar muy cerca del equipo, preferiblemente en la parte en el piso. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos fugas, estos refrigerantes son más pesados que el aire y simplemente nos van hacia el piso, y aquí vamos a tener muy cerca nuestro detector de fugas que nos va a avisar en caso que tengamos alguna fuga accidental aquí y tener realizar las operaciones respectivas para su control y venteo de refrigerante que se esté fugando. Lo siguiente que debemos tener es que debemos utilizar los equipos, instrumentación y herramientas requeridas para refrigerantes inflamables. Entonces aquí tenemos nuestro detector de fugas para HC, o también ya vienen algunos nuevos que también me pueden declarar los refrigerantes fluorados. Tenemos aquí el vacuómetro, muy importante, ya se vuelve una herramienta fundamental para nuestro trabajo. Antes era un instrumento que la mayoría de las personas era opcional, pero ahora con los HC, debido a sus bajos niveles de vacío, alrededor de 500 micrones, pues ya se hace un instrumento muy fundamental. Tenemos aquí nuestra llave torquímetro, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que los fabricantes le indican a uno en el manual cuál debe ser el torque que deben tener los racores. Entonces, para asegurar un buen sellamiento debemos utilizar nuestra herramienta torquímetro. Los juegos de manómetros ya vienen adaptados para trabajar con refrigerantes HC 290, R600A, R32. Entonces debemos ya adquirir estos tipos de nuevos juegos de manómetros. Nuestra bomba de vacío tipo ATEX, vean que ya viene diferente, en el sentido que viene con su manguera para expulsión de los gases hacia el exterior, y vienen con solenoides para abrirse o cerrarse para cuando se enciende el equipo. Entonces aquí se garantizando una buena estanqueidad. Nuestras válvulas de control de flujo que hemos utilizado con refrigerantes fluorados también se adaptan a trabajar con refrigerantes HC. A continuación, vamos a verificar que los cables de conexión eléctrica tengan sus respectivos terminales y estén bien sujetos. ¿Por qué? Porque terminales que no estén bien sujetos pueden dar recalentamientos que pueden ser una fuente de ignición. Entonces, en este caso, vemos aquí estas conexiones, vean cómo están con sus respectivas terminales, correcto. Pero también vemos estas que están aquí, donde estamos viendo que no hay terminales, miren cómo están los cables sueltos, y los cuales se pueden constituir en una fuente de energía, de calor, y si hay fugas podemos tener problemas de incendio aquí con refrigerante tipo HC. Entonces, muy importante ya dejar estas malas prácticas que vemos acá y hacernos a las buenas prácticas, tomando los terminales respectivos y haciendo unos buenos ajustes de ellos aquí en las borneras. Otra recomendación muy interesante, muy importante aquí, es usar manillas antiestáticas para manipular equipos, ya que algunas personas pueden hacer descargas estáticas a los equipos. Entonces se coloca, aquí tenemos ejemplo la manilla, y aquí tenemos el conector que puede ir al chasis del equipo y así equipotenciarnos con el mismo y evitar cualquier energía estática que pueda hacer un salto de chispa y pueda ser también causa de algún incendio en presencia de fugas de refrigerantes. Esto es muy importante y consiste en seguir las recomendaciones del fabricante en la instalación y proceso de mantenimiento del equipo. Generalmente surgen muchas preguntas cuando hay que hacer un pump down o recoger el refrigerante en la unidad externa de equipos, especialmente con refrigerantes HC. La pregunta y la inquietud es bastante válida, pero entonces la respuesta, ¿quién la tiene? La tiene el fabricante del equipo en su manual. Si el fabricante especifica que no se puede recuperar o almacenar el refrigerante en la unidad externa, entonces realmente no se haga. Pero hay algunos fabricantes que dicen que puede recuperar el refrigerante y almacenarlo en la unidad externa, y por tanto se hace
siguiendo las recomendaciones del mismo. Por tanto, el manual ahora mismo del equipo se hace en un insumo muy importante para mis operaciones de mantenimiento y mantener la seguridad del personal que va a manipular los mismos. Bien, y no falta decirle sobre aplicar las buenas prácticas de acuerdo con la normatividad y seguridad vigente. Ya depende del país donde estemos y la del fabricante, que especifica muchos de los procedimientos que vamos a hacer aquí. Entonces recordemos que en todas estas operaciones es muy importante seguir todas las recomendaciones, seguir la normatividad y seguir los buenos procedimientos para yo hacer un trabajo seguro y tener al cliente satisfecho. Entonces, entre estas actividades podemos tener, recordemos, usar los equipos y herramientas adecuados. En este caso, si vamos a medir presiones, vamos a hacer una adición de refrigerante, vamos a hacer una carga. Recordemos los niveles de vacío. Recordemos que ahora mismo el aire no debe entrar en los sistemas de estos equipos porque ahí está el oxígeno, y el oxígeno en el interior pueden causar conflagraciones, pueden usar explosiones, como estamos viendo en estos sistemas donde vemos videos donde hay causa de explosión de compresores. Y en la mayoría de estas situaciones el factor común viene siendo una mala práctica. Entonces los invitamos a que sigan la normatividad, sigan las normas de seguridad y realicen los buenos procedimientos. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.